Amén. Gracias, Señor, por un día más. ¿Cómo han estado? Aló. Gloria, gloria al Señor. Wow, santo. No, por eso no somos todos los que somos, pero somos los que estamos acá en esta mañana. Le doy gracias al Señor por habernos permitido venir y poder llegar hasta acá. Es una batalla, como siempre les digo. Poder venir, honrar, adorar a Dios no es que yo voy para la iglesia, no que, sino que yo de corazón me dispongo pues y a saber que vengo pues, que tengo un Dios y que voy a encontrarme con Él, que vengo a ese encuentro. Pero para que eso pueda suceder, hay que librar batallas en los cielos. O sea, el Señor tiene desplegado ángeles alrededor guardando este lugar, protegiéndonos a nosotros para que nosotros podamos venir verdaderamente a su presencia. No es fácil. Son luchas y batallas. Aún dentro de tu casa, para poder adorar a Dios, necesitas verdaderamente de esa batalla. ¿Cómo nos cuesta? Tengo sueño, estoy fatigado. Mamá, papá, mira, fue per fulanito. Si estoy sola en la casa o solo toca el cartero, toca, ya eso no se usa, ¿no? Acá al menos. Pero toca, pues, si no, alguien. Pero siempre hay algo o alguien que te va a interrumpir. De eso debemos estar presentes todos. Amén. Damos gracias al Señor por la presencia de mi hermano Sergio Hinojosa. Es un hermano, un amado hermano de la Iglesia Central Camino al Cielo. Hoy me había ofrecido una visita en algún momento y hoy en el tiempo del Señor se está concediendo. Amén. Creo que está con su esposa, ¿no? Que el Señor bendiga también a mi hermana. Vamos, ¿cómo le decimos a Sergio? Sé bienvenido, mi hermano Sergio. ¿Y usted su nombre? Y a Isabel, ¿cómo le decimos? Gloria al Señor. Qué bueno. Esta es su casa, sean bienvenidos y por acá siempre a la orden. Amén. También está nuestro hermano Brian, le doy gracias al Señor por la vida de Brian. Espero que este reencuentro, esta nueva venida de Brian sea de una vez y para siempre. Declaramos que este es el tiempo del Señor para él. ¿Cómo le decimos a Brian? Bienvenido, Brian. Sé bienvenido, Brian. Esta es tu casa. Aquí siempre tendrás un lugar. ¿Cómo es tu nombre, varón? Juan Carlos. Y a Juan Carlos también le decimos. Sé bienvenido, Juan Carlos. Amén. Aquí tendrás un lugar, disponte a recibir de lo que Dios tiene para ti. No todo, aquí no viene el que quiere, sino el que Dios trae. Amén. Sí, porque tú podrás ser amigo de Brian o quien te haya invitado, pero si tú no querías, tú simplemente no, vale, yo no, vete tú para tu iglesia, yo no está pidiendo para la iglesia. Pero el que ya haya una disposición dentro de ti a aceptar, ¿verdad? Que vas para una iglesia, ya vemos que allí comienza la obra de Dios. Entonces, solamente concéntrate y recibe de lo que Dios tiene para ti en este día. Amén. Gloria al Señor. De esta manera, gloria al Señor por este día maravilloso, agradecido de Dios por las añadiduras, por añadir cada día más a su iglesia. Así comenzó la iglesia del Señor. Dice la palabra que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Hágame el favor, hermano Edgar, ponga ahí en... Caramba, gloria al Señor, bienvenido. Mi hermano Bruno, Señor sigue añadiendo. Te bendigo, amado hermano. Le saludamos hoy a nuestro hermano Bruno. Amén. Saludamos a nuestro hermano Bruno. Tome asiento, hermano Bruno, tome asiento. Dámosle también la bienvenida a nuestro hermano Bruno y vamos a declararlo miembro de esta congregación desde hoy y para siempre. Hermana, solamente el Señor sabe todas las cosas y su tiempo es perfecto. Lo que pasa es que esa perfección el hombre lo dice de la boca hacia afuera porque no lo sabe. El hombre vive en el crono, el tiempo de Dios es el kairos, ¿no? Y entonces es difícil
Por eso es que nosotros somos hijos y criaturas cuando vivimos en el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo de Dios entramos y estamos con Él abrazados. Cuando salimos del tiempo de Dios, nos salimos de su cobertura, entonces andamos por ahí como vamos viniendo, vamos viendo. Andamos en sufrimiento, en angustia, en dolor. Y ya no caminamos pues ya como Dios dice. Pero en el tiempo de Él vivimos en plenitud de vida. Amén. Amén. Eso está concebido. Es más al contrario. Cuando nosotros vemos, Dios creó todas las cosas y cuando todas las cosas que Él creó estaban ya cumplidas, entonces hizo al hombre. O sea, entonces eso nos permite decir que Dios no comienza hasta que termina. Amén. Entonces Dios comenzó su obra, la concluyó y después que tenía todo preparado, ahora hagamos al hombre para que señoree sobre todo esto que he creado. Ahora hagamos al hombre para que tenga la continuidad y le entregó toda la obra a este hombre y lo puso con él en el huerto y esa es la verdad de este camino. Amén. Entonces podemos decir que Dios no comienza hasta que termina. Cuando ya Él comenzó con nosotros, ya la obra estaba terminada, ¿no? Entonces esa obra se va a cumplir y para siempre y para gloria, honra y alabanza de su nombre. Vamos a estar compartiendo, dándole continuidad a lo que hemos estado viviendo a lo largo de este nuevo año. La enseñanza de hoy le puse por término mi evangelio es plenitud, ¿no? Es decir, cuando usted personaliza el evangelio, allí está la plenitud. A usted ya no le falta más nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que apropiarnos cada día del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos, vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo Gálatas 6, versículo 1 en adelante. Voy a leerles completo del 1 al 12. Oye, mi Biblia vieja es esa. Gálatas 6, Gálatas 2, perdón. Eh, no sé por qué le puse 6. Siempre es todo lo contrario. Es Gálatas 1, 6 al 12. Bueno. Sí, son cosas, ¿no? Leemos la palabra de Jehová, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que esta palabra es poderosa, ¿verdad? Para hacernos uno con Él. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No, pues, Señor. No, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, añade gracia a ella, Señor. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios, eres el invitado especial. Háblanos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Esta palabra por sí sola se explica, ¿verdad?
La palabra anatema traduce maldición. O sea, cuando nosotros no predicamos el evangelio correcto, cuando sobre todo si tenemos un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, entonces tenemos el riesgo de seguir viviendo como hombre y habitando en esa maldición con que Pablo protegió de alguna manera, profirió maldición para que permitiera, como viene anunciando al principio, para todo aquel que pervirtiera el evangelio. O sea, pervertirlo es deteriorarlo, difamarlo, pervertirlo es distorsionarlo, porque a esta palabra ni se le añade ni se le quita. Esta palabra nosotros la debemos recibir como Dios en su única y absoluta voluntad la estableció. Entonces nosotros debemos vivir siempre conforme a aquello que se nos ha hablado. Jesús es el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Y eso es nuestro evangelio de gracia, nuestro evangelio de salvación. Y ese es el evangelio que nosotros debemos vivir y proferir y manifestar en todas y cada uno de los lugares donde estemos. Amén. En la introducción voy a hacer una breve recopilación de lo que hemos compartido a lo largo de este año. En este nuevo año 2025, todo cuanto hemos estado compartiendo ha sido con la finalidad de cultivar y consolidar nuestro estado espiritual con su sistema, porque el estado espiritual tiene un sistema del cual nosotros hemos venido compartiendo consecuentemente. De allí que los 3 mensajes alusivos a restaurar y edificar los 3 atrios que hemos compartido este año, el aposento alto personal, que fue otro mensaje, y los enemigos del evangelio, que fue el mensaje de la semana pasada, han sido temas hilvanados, es decir, confeccionados y dirigidos en una misma dirección, válgase la redundancia, es decir, los 5 temas tienen como finalidad el fortalecimiento y conclusión de nuestro estado espiritual, sin el cual no podemos restaurar los 3 atrios. Amén. Es imposible que podamos restaurar los atrios, como es el atrio de la oración, el atrio de los gentiles y el atrio de los niños. Es imposible que lo podamos nosotros restaurar si antes no está restaurado, manifestado nuestro estado espiritual, ya que el atrio, por ejemplo, de la oración es el que propicia la sanidad. ¿La sanidad de qué? La sanidad es de nuestras heridas, de lo que éramos, de todas aquellas cosas con las que nacimos, desde antes de nacer, todas aquellas cosas en las que vivimos, que el sufrimiento que nos dieron por cada una de las circunstancias, mi padre que me negó desde el vientre, situaciones, aquel familiar que abusó de mí, aquella cosa que me hicieron, y todas esas son grabaciones que van quedando en el alma y las personas, pues esas heridas son los que hablan por ellos hoy. Entonces, lo único que verdaderamente nos manifiesta esa sanidad es la restauración del atrio de la oración. Cuando venimos en intimidad con el Señor y podemos sanar. Disfrutar eso nos permite consolidar y restaurar ese atrio. ¿Ves? Disfrutar es estar en la presencia de Dios, disfrutar es aplicar el evangelio de vida a nuestras vidas, aplicar ese evangelio de Jesucristo cada día más a nosotros, vivir conforme a esa gracia divina que Dios nos ha dado. Y de esa manera también podemos después restaurar el atrio de los gentiles, que no es otra cosa que aplicar o vivir conforme a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ¿no? Es tener esa tolerancia, esa paciencia, es vivir en el Espíritu con todas y cada una de las personas que nos rodean. Es así como nosotros podemos restaurar también ese atrio de los gentiles. Y el atrio de los niños es darle la inclusión que los niños deben de tener alrededor nuestro, ¿no? Hoy por hoy las escuelas bíblicas dominicales para los niños se han distorsionado un tanto, se han distorsionado al punto que los niños se les abre un salón, se les pone en un lugar, pero para que no fastidien a los padres, para que le dejen escuchar a los papás, no teniendo en cuenta que de los niños es el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra, dejad que los niños vengan a mí
porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, el evangelio a los niños se les habla de la misma manera que se lo hables a cualquier persona. No temas hablarle a tus hijos, porque no, muy pequeño, no entiende. No, Señor, háblele conforme a lo que usted es, porque ese es usted. Y a ese usted es el que él va a conocer desde ahora y para siempre. El niño está preparado para ello. Es más, se van a quedar asombrados de la capacidad que los niños tienen para entender o recibir la palabra del Señor. Porque ellos no están grabados de ninguna especie. Ellos son una memoria vacía. Y conforme a como usted se lo hable, conforme usted se lo enseñe, así lo van a aprender. Es como aquella educadora que lleva a un niñito por primera vez en la escuela. Esa maestra lo va a enseñar y él va a aprender las enseñanzas que la maestra le dé. Pues en el evangelio, en su casa, usted que tiene su evangelio, que lo vives con esa pasión y esa devoción con que hay que vivirlo, hay que enseñárselo a los niños de la misma manera. Amén. Entonces, esa es la restauración de ese atrio que se perdió. Quiero decirles que ese atrio todos esos son espacios que estaban en el templo que Dios creó de la manera que Dios se lo mostró y se lo entregó a Moisés. Amén. Por tal motivo, pues, debemos estar conscientes de que sin estos, es decir, nuestro estado espiritual consolidado, que es la cumbre espiritual a la que debemos llegar, no podemos cumplir con todo lo que Dios ha preparado este año para nosotros, en especial la restauración de estos tres atrios. Amén. Porque los tres atrios nos van a confirmar a nosotros que nosotros ya hemos restaurado nuestro estado espiritual. Los tres atrios nos van a mostrar que yo verdaderamente soy un hijo de Dios. Los tres atrios me van a permitir mostrar que Dios vive en mi corazón, que yo lo atesoro, que tengo una comunión con Él, que yo soy hijo, y me van a poner en esa condición de vivir conforme como un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces, eso debemos conocer. También todos y cada uno de nosotros, los creyentes, discípulos, evangelistas, obreros y misioneros, debemos estar entendidos de que la cumbre espiritual es nuestra principal prioridad. ¿Por qué es una prioridad? Porque estamos llamados a crecer en el Evangelio del Señor Jesucristo todos y cada uno de los días. No hay día alguno que nosotros no grabemos y no enraicemos, ¿no? Entonces debemos buscar la manera de crecer todavía. Entonces es nuestra principal prioridad, ya que es nuestro fundamento de vida. Amén. Nuestro pedestal, nuestra plataforma. ¿Ok? Entonces eso lo debemos conocer. El término cumbre. En estos días hablamos de los términos y les decía que no nos centremos en los términos, sino que vivamos el contenido. No nos preocupemos por los términos. Término cumbre. Cumbre, ¿qué significa cumbre? No, bueno, simple y llanamente, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, el término cumbre es una elevación física, ¿no? Es decir, puede ser una montaña, una cima, una loma, un monte. Eso es una cumbre, cerro, etcétera, cerro, como le conocemos, etcétera. No, fulanito vive en el cerro, no, mira, para allá, no, y hay que caminar como 400 escalones para llegar a la casa de él. Esa es una cumbre, o sea, un paso a la vez. Entonces, ¿por qué usamos este término? Cumbre lo usamos en sentido figurado, ¿ok? Lo usamos para determinar cómo debemos crecer en el Evangelio. Es creciendo, es como usted va a subir hasta la presencia de nuestro Señor. Amén. Es como vamos consolidando cada día más este Evangelio para que pueda convertirse en mi Evangelio. ¿Ven? Porque ahí a ese es a donde debemos llegar. A que el Evangelio forma parte de mí. Dice Pablo en 1.16 de Romanos 1.16, 17, decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, se revela por fe, es decir, Dios es el que nos da la fe,
y esa fe nos permite creer y entender y aceptar esa obra perfecta de Jesús en Cristo para que yo pueda habitar en la fe, ¿no? De otra manera, el hombre natural no tiene fe, por lo tanto no puede entender las cosas que son de Dios. Como está escrito, más el justo y para que usted pueda vivir conforme a esa fe, ¿ya? Entonces es así como está escrito y de esa manera, pues, nosotros tenemos que, de esta manera, debe tener nuestro crecimiento espiritual. Cumbre de manera sencilla es dejar lo físico asumiendo lo espiritual. Esa es la cumbre. Que lo físico no te perturbe en tu día a día para que puedas verdaderamente poder dar un paso más cada día adelante. En tu rutina, en tu agenda diaria, en tu manera, en tu forma de vivir, lo único que debes hacer es que tú tienes un tiempo para laborar, pero también tienes un tiempo para Dios. Que ese Dios mora en ti y que tú no puedes separarte de ese Dios. Aún en ese momento, en todos los momentos donde usted está, usted es un siervo de Cristo. Por lo tanto, lo físico, el que estés echando pico y pala, por decirlo de alguna manera, te tocó una faena diaria, no significa que usted deja de ser hijo de Dios. Ese que está echando pico y pala es un hijo de Dios. Está caminando, está viviendo centrado, ¿verdad? En que eso físico no te puede quitar lo que tú eres, ¿ok? Sino que tú en todos y cada uno de los lugares, en todo donde estés, usted es un siervo de Cristo. ¿Amén? Alcanzar la cumbre es la consolidación de nuestro estado espiritual. Consolidarlo, como todos sabemos, es que cada día nos aferramos más a Cristo. Cada día las tinieblas van pasando y se muestra un poco más la luz, la justicia de Dios, ¿no? En algún momento compartía con mi pastor Andrés y me hablaba en lo personal, pues compartíamos algo como hacemos los hermanos cuando tenemos nuestras tertulias, siempre compartimos palabras. Y me decía cómo eran las tinieblas, ¿no? Decía que las tinieblas, me compartía una de las revelaciones que él ha tenido. Es como cuando las personas se arropan de cabeza a los pies, ¿no? Te pones una cobija y el que las tinieblas vayan pasando es que poco a poco te vas descubriendo. Poco a poco te vas cubriendo, va bajando el cobertor, esa cobija se va bajando, estabas tapado, pero ya después va por aquí, después la pones por acá, ya tienes destapada la cabeza, pero sigues tapado todo el cuerpo y poco a poco se va bajando, bajando, bajando. En la medida que nosotros vamos avanzando, esa cumbre se va manifestando hasta que ya no caminamos más en tinieblas. Porque a veces decimos, no, este está en tinieblas, creemos que las tinieblas es que estás en pecado, no estamos hablando de eso, es que no puedes ver todavía lo espiritual, es que no te revelas con la postura que deberías tener un hijo de Dios, es que todavía hay cosas que para nosotros estamos tapadas. Y eso va a suceder hasta que el Señor venga. Pero ya la luz vino a nuestras vidas y nosotros debemos saber que somos luz y donde hay luz no hay oscuridad, ¿no? Entonces nosotros debemos vivir siempre bajo esa premisa, asumiendo que donde hay luz no hay oscuridad, ¿ok? Y es así como tenemos que vivir. Entonces, lo malo no es como se vive en el mundo. En el reino de los cielos, Juan Carlos, lo malo es malo y lo bueno es bueno, independientemente de quién lo haga. Eso es en el reino. En el mundo, lo bueno y lo malo se mide de acuerdo al quien lo haga. De pronto, mi hijo le golpeó a un niñito, a otro niñito. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Pero el papá lo enseñó, al que te pega, pégale. No te dejes pegar de nadie. Golpea, tal. En el reino no es así. ¿Me estás entendiendo? Porque a mí no me gustaría que mi hijo llegue con un ojo golpeado de la calle. Entonces, para que eso no suceda, tampoco puedo, como no me gusta a mí, tampoco puedo incentivar a mi hijo para que él lo haga. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que inculcar valores a los niños desde bien temprano, tenemos que enseñarles la justicia. Lo que pasa es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si el hombre no tiene la justicia de Dios, entonces es muy difícil que esa justicia pueda revelarse, pueda manifestarse. Hablaba con un hombre ayer que tiene una situación y me planteaba eso al respecto
Y me hablaba de la justicia. No, porque la justicia de Dios, no, la justicia de Dios es para el que tiene la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios es para el hombre de Dios. El hombre natural tiene su propia justicia, que es la justicia que él aplica. ¿Ah? Sí, la justicia del mundo. La palabra nos dice a nosotros que debemos sujetarnos ante las autoridades superiores. O sea, hay una ley, hay una justicia, y nosotros nos tenemos que sujetar a esas leyes. Nosotros no podemos quebrantar las leyes terrenales, no podemos quebrantar las leyes establecidas por las naciones, por los hombres en cuanto a sus estamentos, por ejemplo, su constitución, sus decálogos, como ellos hayan sus estatutos y reglamentos. Nosotros no podemos quebrantar ninguno de ellos. Pero esas autoridades también son expuestas por Dios, ¿no? Entonces, entonces nosotros lo que sí debemos es siempre saber y caminar conforme a lo bueno y a lo malo, ¿no? Eso se nos va revelando poco a poco. Si no te gusta a ti, entonces no es bueno. Esa es la medida. Si crees que a ti no te gusta, no se lo puedes dar a otro. Oye, esto está salado. Oye, no, estoy bien. Toma. No, Jorge, cómete eso, está demasiado salado. O sea, oye, vale, si no me gusta a mí porque está salado, porque se lo tengo que dar a mi hermano Jorge. No es así. Entonces, si está, oye, no, esto está incomible, está salado. Oye, déjame. No, nada más acá, yo me lo como. Y hace otra cosa. ¿Ah? Entonces ya esa es otra cosa. Ya ese no soy yo. Yo no se lo estoy dando, pues, pero él quiso comérselo. No, vale, dame, yo me lo como. ¿Mm? Y entonces, pero consolidar nuestro estado cumbre es tener en cuenta es nuestro estado espiritual y es tener en cuenta estas cosas. Cuando nosotros consolidamos el estado cumbre es tener definida mi identidad, mi potestad y mi seguridad. Es decir, saber quién soy, qué tengo y qué puedo, ¿no? Ese es realmente mi estado cumbre. Saber quién soy, qué tengo y qué puedo. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Qué tengo? Tengo la autoridad plena de Dios aquí en la tierra para quebrantar las tinieblas. ¿Qué puedo? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así más sencillo, con esas tres cosas. Eso es suficiente para vivir mi estado cumbre, para crecer en el Evangelio cada día. Esa identidad y esa potestad me va a hacer desechar lo malo, desechar todas aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Esa autoridad me va a permitir vivir como un hijo de Dios aquí en la tierra. Amén. Porque ese es el llamado que Dios ha hecho. Y cuando yo cumplo eso, entonces eso me da la seguridad de que soy un hijo de Dios, un siervo escogido, un discípulo, un misionero, alguien que está establecido acá para establecer el reino, para darle continuidad a todo aquello para lo que Dios nos ha llamado. La cumbre también me va a permitir poner por obra mi sistema espiritual, todos y cada uno de los días, que es el crecimiento gradual del Evangelio ordenado en mí. Porque ese es el punto, yo a veces conocemos hermanos y no, que este hermano no tiene Evangelio, no, sí lo tiene, pero lo tiene desordenado. Cuando hablamos de desordenado, no es un desorden en el término, ¿no? Sino que cuando usted lee en Lucas, dice, me ha parecido a mí contártelo ordenadamente, es decir, conforme a cómo están establecidos y cómo sucedieron los hechos. Pero ya antes de que Lucas, no lo voy a leer, pero está en Lucas 1, ahí está. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, oír, escribírtelas por orden. Oh, excelente, ¿verdad? Escribírtelas por orden. Es decir, pero cuando lees en el 1.1, dice que otros ya habían tratado de hacerlo, por cuanto ya todos, ¿verdad? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿me entienden? La historia de las cosas entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, que ya antes que Lucas, ya habían algunos que estaban
tratando de ordenar el evangelio y hablándolo conforme a como pensaban y creían que habían establecido los hechos. Lucas dice, me ha parecido a mí después de haber investigado diligentemente, narrarte o contarte los hechos tal como acontecieron. ¿Me está entendiendo? Ese es el orden. ¿Me entiendes? No es que estés desordenado en tu vida espiritual, no estoy hablando de eso, sino que no tienes el evangelio con el de determinado orden, con el debido orden. Y eso, si no está en orden, entonces está en desorden. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de, ese es el punto de que por eso hablamos del evangelio ordenado en mí. Yo tengo 22 años en los caminos del Señor, pero yo tengo solamente 7 años, y de esos 7, 5 que tal vez he venido consolidando y ordenando el evangelio en mí. No me da pena decirlo porque esa es la pura verdad. De los 22 años que tengo en el evangelio, creo que ya voy por allí, de esos 22, en los últimos 5 años es que he venido consolidando el evangelio. ¿Ves? Yo, los otros años usted dirá, ay, no, bueno, estoy hablándole, por eso le estoy hablando de lo que tenía anteriormente. Vivía un evangelio, vivía conforme al orden que Dios me llamó, tenía el conocimiento, pero no lo tenía de la manera ordenada como debemos tenerlo. Amén. Entonces, hoy nosotros venimos allí. Y qué bueno que porque todo lo que a nosotros nos haya acontecido, todo eso Dios lo usa. Dios nos preparó, era necesario que pasáramos por esto. Hoy nosotros tenemos este evangelio ordenado y nosotros sabemos que donde quiera que vayamos, somos luz y hablamos del evangelio correcto. Ese evangelio que nos da la bendición de saber que es el correcto. ¿Por qué sabemos que es el correcto? Porque Pablo dice en su evangelio que el evangelio que recibimos es el del Señor Jesucristo, que él no lo recibió de hombre alguno. Y el evangelio no se conoce por información, ni se puede conocer tampoco por interpretación. El evangelio se conoce por revelación. ¿Me está siguiendo? Entonces, si usted no se le ha revelado el evangelio, entonces mal puede decir usted que le conoce. Porque por información genérica, cada quien lo va a hablar como lo habla. La interpretación es la que ha dado origen a todo y cada uno de esa gran cantidad de religiones que existen y que seguirán existiendo mientras el evangelio de Jesucristo sigue estando encubierto. Porque así está escrito en la palabra, que si el evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto. Segunda de Corintios 3 y 4. Así está escrito. Dice que si el evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y no importa si aquel se molesta o no esté molesto, está encubierto. No lo tienes revelado, no lo tienes manifestado, no lo tienes ordenado. No estoy diciendo que no conozcas las palabras, que no estoy diciendo que no tienes ordenado el evangelio de Jesucristo en tu vida. Eso es lo que estoy hablando y que es necesario que lo ordenes. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que sean más incrédulos cada día, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Escuche bien, los estándares de los hombres no salvan. No, yo soy así, yo pienso así, eso no salva. La religión no salva, el único que salva es Cristo. Amén. Entonces es necesario que resplandezca la luz del evangelio de Cristo para que nosotros podamos tener esta revelación y podamos conocer verdaderamente al Cristo, porque nos vamos a encontrar en algún momento, cuando el Señor venga, nos encontraremos con situaciones donde hubieron hombres, y esto no lo digo a capricho, hubieron hombres que creyeron y vivieron en Dios, vivieron el evangelio conforme a su manera de vivirlo, y aún así no estarán allí. Así está escrito en Mateo 7:21, dice la palabra, Señor, pero en tu nombre ya hay. No todo el que me dice, fíjate esto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no necesitamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice la palabra, entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad.
¿Y quiénes eran esos que echaban fuera demonios? ¿Y quiénes eran los que profetizaban? ¿Y quiénes eran estas personas? ¿Acaso no estábamos aquí en la iglesia? Eran hombres de Dios que de alguna manera venían a la iglesia. El asunto es que no les resplandeció nunca la luz del Evangelio de Cristo. El asunto es que fueron dogmatizados. El asunto es que caminaron desviados de la verdad, extraviados en todo momento. Amén. Sin embargo, los hermanos católicos tenemos que orar para que ellos reciban a Cristo. Más nada. Y que el Señor obre en sus vidas. Más nada. Sí, yo ahorita no tengo problema, yo no tengo problema con los católicos. Los católicos son igual que los evangélicos, que los testigos de Jehová, que los adventistas. Igualito. Porque dice la palabra que ni entran ellos ni dejan entrar a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si siguen predicando de esa manera, seguirán encubierto el evangelio y seguirán perturbados. ¿Amén? Escuchen bien, cuando no estamos centrados en la cumbre, es decir, en nuestro crecimiento espiritual, que es el compromiso que he adquirido conmigo, porque ese crecimiento, una vez que se me revela Cristo, el crecimiento espiritual, la cumbre, le estoy hablando de un lenguaje símil. Cuando hablamos de cumbre, estamos usando un método que es subir cada día un peldaño más. Yo viví en el sector Los Sin Techos del cementerio y sé de qué le estoy hablando. Pero hay también quienes viven, por ejemplo, en Caricuao, en edificios de esos viejos, en el 23 de enero, que edificios que no tienen ascensores. Y también tienes que subir escalera a escalera y esa es una cumbre, igualito. Ah, todos los, todos los días llegan a la cumbre. Hay quienes tratan de no bajar de sus casas cuando tienen esa situación. Tratan de no bajar, sí, porque ya están en la cima. Y entonces tratan de no bajar porque les costó demasiado subir, ¿no? Y como no quieren volver a pasar por eso, prefieren no quedarse en la cúspide. Qué bonito cuando podemos entender de qué se trata. Entonces, la cumbre es un compromiso que he adquirido conmigo mismo, entonces estamos viviendo, cuando no cumplimos con ese compromiso, cuando no vivimos como esa cumbre espiritual que debemos vivir todos los días, no oramos, no leemos la palabra, no consolidamos el mensaje del Evangelio, no medito en la palabra, paso todo el día. Cuando hago estas cosas, cuando no estoy viviendo mi proceso espiritual, ¿verdad? Cuando no cumplo con los 3 hoy, entonces estamos viviendo como hombres, es decir, como hombre natural. Es decir, de la misma manera que los incrédulos, circunstanciados, acontecidos, con las mismas ansiedad, angustia, desesperación, penas, amargura, ¿ves? Y desesperación, como vive el mundo entero. Es decir, todo así como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y todo esto pues nos lleva a un estado de infelicidad. Eso es así. Cuando no vivimos en ese estado consecuente, cumbre, cuando no vivo espiritualmente, entonces vivo en un estado de infelicidad. Todo se me trastoca, no disfruto de nada, estoy amargado, desesperado, angustiado, ahora esto, y me subieron la luz, y el dólar mira ya va por 50, eh, entonces vives consecuentemente centrado en estas cosas que son las que te desesperan, que son las que te angustian, pero todo eso porque no estás viviendo conforme al orden que Dios estableció para que tú vivieras. Entonces vives tormentado, estás en ese tipo de situación. Entonces, la cumbre nos consolida como los doctores espirituales cuando vivimos en esa cumbre, porque no es el estado de infelicidad el que me tiene, no. ¿Cómo lo mido? En que yo vivo satisfecho, que estoy agradado, es que diariamente digo, wow, Señor, gracias, gracias por lo que hiciste, veo cómo Dios se glorifica en mi vida, veo cómo el Señor me da la salida a esto, pero a esto también, vemos cómo que me llamó mi hijo, que estaba en Estados Unidos, ahorita hay mucha angustia y le pido por favor la oración por todos nuestros, no familiares,
sino por todos los venezolanos y todos los venezolanos y latinos y estas personas que están viviendo esta situación que está en Estados Unidos ahorita. Esto los tiene en un estado de desesperación. Recuerde que hubieron muchas personas que abandonaron sus enseres, que vendieron sus casas, que se despojaron de todo lo que tenían acá, y muchas personas que se le quedó el papá, la mujer, el marido, los hijos, se le quedaron en el camino porque fue muy doloroso el tener que cruzar. Y ahora el tener que regresar de la manera como está regresando, eso los tiene en angustia, los tiene en tormento, en desesperación. Oremos para que el Señor Jesucristo obre alrededor de ellos y levante siervos alrededor de ellos para que le hablen del Evangelio de Jesucristo, que es la única oportunidad que ellos tienen. Amén. No para que le solucionen las cosas, sino para que tengan la paz que sobrepasa el entendimiento. Y en medio de esa paz el Señor les dará la salida a toda aquella situación. Amén. Entonces, nosotros no podemos estar viviendo en ese estado de infelicidad, por el contrario, nosotros debemos vivir centrados en Cristo para estar viviendo dentro de la gracia y la justicia que Dios nos ha dado. El que nosotros seamos cumbre nos consolida como los doctores espirituales, que iremos a los campos a hacer ese diagnóstico correcto que se debe hacer en cada campo para poder aplicar el tratamiento, que es el Evangelio, que es solo Cristo, solo reino y solo Espíritu Santo. El Evangelio correcto. Pero si no hace un diagnóstico correcto del campo, difícilmente puede darle el tratamiento. Es decir, usted lo llevan a una familia y usted llega a esa casa y usted no le va a decir, oye, tú tienes esto y esto y esto y esto. No, pero con que usted esté allí, como usted es luz en medio de toda tiniebla, usted ve lo que es y entonces usted se mete en oración por esa persona. A partir de ese momento usted empieza a orar por esa familia. Señor, mira, usted me permitió que yo fuera allá a casa de mi hermano, casa de mi hermana o casa de mi compadre, me permitiste que fuera a casa de este compañero de trabajo. Mira la forma como está viviendo este hombre, yo lo pongo delante de ti. Señor, prepara su corazón para que en mi próximo viaje yo le pueda hablar y él pueda recibir el Evangelio, ¿no? Nosotros somos esos médicos espirituales, esos doctores espirituales que sanamos los campos. Amén. Y así debemos vivir. Esa es una de las manifestaciones más evidentes que nos da cuando estamos en ese proceso cumbre. ¿Cómo que es más evidente? Sí, porque podemos ver ahora vemos con ojos de evangelio. Y cuando llegamos a los lugares es para sanarlos. Cuando llegamos a los lugares es para ayudar a esa familia. Nosotros somos, dice la palabra, que nosotros en este mismo proceso de crecimiento cumbre, nosotros somos tierra deseada. Las personas deben anhelar que vayamos donde ellos están. Las personas deben de sentir paz cuando nosotros vamos a sus casas, cuando nos reunimos con ellos. Las personas tienen que ver algo diferente en nosotros. Esa es la consolidación del Evangelio en nosotros. Ese es ese proceso cumbre. Estamos llamados para justamente dar ese tratamiento. Ser cumbre también es tener la bendición de ser usados por Dios. Disfrutar de la cumbre es estar aferrados al pacto de solo Cristo, solo Reino y solo Espíritu Santo. Los 7 remanentes disfrutaron de la cumbre, no importándoles dónde estaban o qué estaban haciendo. Dios estaba con ellos. Y esa es la certeza y la convicción en que nosotros debemos tener. Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Este es un reducido grupo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos dicen, conocerás la verdad y la verdad los hará libre. La palabra no dice así. Y no es así. La palabra dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Eso somos nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate que es diferente cuando lo decimos así, por eso le digo, no dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No es así. Si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
El requisito sine qua non es conoceréis la verdad. El permanecer nos permitirá conocer la verdad. Entonces, es diferente. Hay un proceso ahí que se llama si permaneciereis en mí. Eso se llama sujetarse. Pero para sujetarse hay que también tener la sumisión. La sumisión es interna, la sujeción es eterna. Entonces, permanecer en Cristo es ser discípulo, es una de las principales referencias de la cumbre. Cumbre también es asumirlo, asumir lo trascendental como forma de vida. Lo trascendental también es, lo trascendental es lo espiritual. Nosotros no estamos llamados a vivir en lo elemental es lo pasajero. Dice la palabra, vamos a ir para aplicárselo un poquito mejor. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Entonces vemos las temporales, son lo que nosotros vemos. Entonces, las eternas son lo espiritual, eso es lo trascendental, eso no se ve. Entonces, esas son las cosas en las que debemos vivir. Amén. Entonces debemos asumirlo como una como forma de vida. Bien, no viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es decir, uno de los engaños que Satanás nos hace o le hace a la iglesia, al cuerpo de Dios, a los hijos de Dios, es dándonos lo físico para quitarnos lo espiritual. Mientras nosotros estemos enfocados en lo físico, entonces no podemos ver a Dios obrando, no podemos ver lo espiritual. No puedes entender quién eres, no puedes entender qué tienes, no puedes entender verdaderamente las grandes cosas que Dios nos ha dado. Así sucedió con el pueblo de Dios. Estaban enfocados en lo físico, los ídolos que habían visto en Egipto, toda su manera de vivir allá. Y Dios les hacía señales consecuentemente con ellos, pero ellos no lo podían entender. Ellos no lo podían ver, porque estaban enfocados en lo físico, pero ellos no podían tomar lo espiritual. Y ese pueblo se perdió justamente porque le faltó conocimiento. Pero el conocimiento que le faltó es la intimidad con Dios que nunca tuvieron. Nunca pudieron sentir a Dios, nunca pudieron. Porque aunque Dios era su pueblo, ellos nunca fueron el pueblo de Dios. Para Dios nunca fue su ellos pusieron a Moisés como intermediario, no se reunieron nunca con Dios. No, ve tú, reúnete con Dios, háblanos y nosotros te entendemos. Así no se vive el Evangelio. El Evangelio es templo, morada del Espíritu Santo de Dios, saber que Dios está en mí. Dios y yo uno somos. Amén. Entonces, no hay cosa alguna mía que Dios no lo conozca. No hay cosa alguna que Dios no sepa. Él sabe de qué tengo necesidad. Y en el tiempo de Dios, no en el mío. No ni el deseo de mi esposa, ni que lo que ella quiera o lo que nosotros queramos. No. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar. Para que Dios en su tiempo abra el corazón de la persona, sea Él el que le convenza, sea Él el que lo haga. Y nosotros estar ahí preparados únicamente para hacer aquello para lo que hemos sido escogidos. Amén. Ser cumbre también es vivir las 24 horas. Hay un ejemplo de las 24 horas y es Josué 1:8. Josué 1:8 dice que las 24 es un ejemplo de las 24 horas. Dice que el Señor se le presenta a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esas son las 24 horas. O sea, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, entonces podrás vivir conforme en fe, conforme al orden que yo deseo, y todo lo que hagas te será concedido, en todo te saldrá bien. Entonces dice que las 24 horas es meditar de día y de noche. O sea, cuando dice día y noche te está hablando de las 24. Entonces te está diciendo que lo fundamental es que nos centremos en la meditación. No en la meditación esa trascendental de no, sino meditar es meditar en la palabra.
¿Qué palabra? La que estás escuchando hoy. Medita en este mensaje. ¿Cuándo vas a meditar? No, pero yo medité ayer. No, es todos los días, porque este mensaje es sustento para todos los días. Es para que usted lo rebobine, para que busque y cada día vas a tener algo diferente, ¿no? Entonces, esa es la manera de vivir esas 24 horas. Y de esa manera se alcanza la cumbre y al alcanzar la cumbre es tener la plenitud, ¿verdad? La cual vivimos por el Evangelio. Como les dije, el título se llama Mi Evangelio es la plenitud, ¿no? O sea, porque en el contenido vamos a desarrollar un poquito más y vamos a ver eh, cómo verdaderamente vamos a hablar un poquito más de esa plenitud. En el contenido comenzamos pues con ¿por qué debemos buscar de Dios cada día más? O sea, ¿por qué diariamente yo tengo que buscar de Dios? Entonces, esa es una pregunta que a veces tal vez nos hacemos. No sé, pero bueno, ¿por qué tengo que cada día? Bueno, porque por muchas de las cosas. Dios nos dio, Dios nos dio lo absoluto de Él. Y lo absoluto de Dios es Jesús el Cristo. Amén. Eso es lo absoluto de Dios. Y ya Él nos lo dio. Nosotros, cuando hay quienes dicen, Señor, ten misericordia de ese hombre, ya Dios tuvo misericordia. La misericordia de Dios para los hombres es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el solucionador de todas las cosas. Escuche bien, Él es la solución al problema fundamental del hombre. Por lo tanto, Él solucionó ese problema. Y al solucionar el problema, lo solucionó todo. Amén. Ahora nosotros solamente tenemos que vivir centrados en esa verdad. Saber que en Cristo está la plenitud. Así está escrito Colosenses 2:8. En Cristo está la plenitud y nosotros estamos completos en Él. Así está escrito. Mirad, o sea, mire que nadie os engañe por medio de filosofías. La filosofía es el saber de los hombres. Y huecas sutilezas. Sutilezas son esas cosas tenues, engaños disfrazados, tal. Son esas sutilezas, ¿no? Sí, caminos hacia atajos. Sí, sutilezas. Sutilezas se usan como... Las sutilezas... Sí, sutilezas son cuando quiero obtener algo, un trasfondo incorrecto de las personas. Sí, que te están mostrando algo, pero no es no, eso que te están mostrando no es, sino que hay un trasfondo. Ajá, exacto, te lo pintan de una manera, pero hay un trasfondo detrás de eso. Voy a decirles, en algún momento yo necesitaba un pendrive y pasé por Capitolio y había unos muchachos vendiendo, ese es un testimonio de hace de varios años. Había un muchacho vendiendo pendrive y le compro el pendrive. El hombre me habló de las bondades del pendrive y le compro el pendrive. Cuando le compro el pendrive, pero yo lo bendigo. Que el Señor bendiga tu negocio, que el Señor. Cuando el hombre escuchó, inmediatamente me dijo, ¿usted es un siervo de Dios? Sí. No, déme acá el dinero. No, él me dijo, no, tome su dinero. Y yo le digo, y entonces, ¿qué pasó? No, yo no me gano con los hombres de Dios, y me explicó, era un muchacho de Colombia, pero era un muchacho que andaba, pero yo compré el pendrive, el pendrive estaba aparentemente bueno, pero él sabía lo que tenía el pendrive, me devolvió el dinero, después me dice, ore por mí, y yo, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Me dio el nombre y yo seguí orando por él, ¿no? Después lo volví a conseguir ahí en la esquina y le hablé y me quiso dar testimonio de su vida, me quiso hablar, pero bueno, no tenía este evangelio en aquel entonces. Pero
pero para que ustedes vean, pues, siempre hay un trasfondo, hay la gente que anda buscando engañar bajo engaño. Entonces, esos manejos de tu fidelidad. Y dice, según las tradiciones, o sea, según lo que se acostumbra a hacer, ¿no? De los hombres, las tradiciones de los hombres es lo que se acostumbra a hacer en el mundo, ¿no? Ritos, usos, modos y costumbres, conforme a los rudimentos del mundo, por eso está ahí, y no según Cristo. Luego dice, y no según Cristo, o sea, no sea, mira que no te engañes con que los hombres te hablen eso, y no según Cristo. Sí, dice el otro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, ¿y qué más? Y nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces nosotros estamos completos en él, no nos falta nada. Entonces, en esa plenitud, por eso debemos buscar todos los días de Dios. Por eso debemos orar. Por eso debemos decirle, Señor, te abro mi corazón, hágase tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Ya oré. Si usted no ora porque no sabe orar, simplemente al levantarse, dígale, Señor, te abro mi corazón, que su voluntad se cumpla en mi vida, en el nombre de Jesucristo, amén. Ya está, ya usted oró. En la noche te fuiste a acostar, no pudiste orar en la mañana, se te olvidó, pero cuando vas a desayunarte, antes de darle el mordisco a la arepa, Señor, dígale, Señor, te doy gracias por este alimento de este día. En el nombre de Jesucristo, amén. Ya oraste y ya reconociste que tienes un Dios. No lo pudiste hacer en la mañana y en la tarde, bueno, al mediodía, a la hora del almuerzo. Señor, te doy gracias por los alimentos de este día. No lo pudiste hacer en todo el día, bueno, en la noche antes de acostarte, Señor, gracias por este día que me diste. Sé que estuviste conmigo todo el día, lo que usted le quiera decir. Pero no puedes estar todo el día con la luz apagada. Quiero que sepa, cuando usted apaga la luz, vienen las tinieblas. Amén. Entonces, los últimos actos que usted hace en la noche antes de acostarse, ¿qué es? Y después, antes de cuando apagas la luz. ¿Me estás siguiendo? ¿Vas a pasar todo el día también con la luz apagada? No, préndela la mañana. Al levantarte, enciende la luz. Señor, te doy gracias y gloria por este nuevo día que me diste. Gracias. Señor, lo único que necesito es un corazón. Lo demás no es añadido. Amén. No es vivir religiosamente, no es vivir lleno de cosas ni nada por el estilo. Por eso es que tenemos que buscar cada día más de Dios. Buscar de Dios es estar dispuesto para el Jorge. ¿Lo entiendes? Abrirle nuestro corazón y lo demás no será añadido. Así está escrito en Mateo 6:33. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás nos va a ser añadido en la medida que nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida. Entonces ya lo absoluto de Dios, ya Dios nos dio lo absoluto de Él, que es Jesús el Cristo, nos dio la plenitud. Cuando tenemos el Evangelio de Jesucristo grabado y enraizado, entonces tenemos la plenitud, y ese es mi Evangelio. Mi Evangelio es la plenitud. El Evangelio que vivimos, el Evangelio que yo tengo, el Evangelio que predico, es el Evangelio de mi plenitud de vida. Mi vida está centrada en Cristo. Y ese centro me da la llenura y la fuerza para yo cada día poder devocionar a Dios con gozo. Mi Evangelio es la plenitud. Es la conclusión. Es la conclusión de vida en Cristo, la corriente. Vivirla en la corriente, el Evangelio, el método y la vía correcta para recibir y vivir la plenitud. Es decir, la conclusión de vida en Cristo, es decir, saber que Cristo es lo primero en mi vida, que Cristo es lo único y Cristo es lo necesario. Saber eso, ¿verdad? Me permite vivir conforme a la plenitud. Lo repito. O sea, la conclusión de vida en Cristo es que Cristo consumó todo, que Cristo pagó por mí, que Cristo lo hizo todo. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Ya Él lo hizo todo. Ya yo no voy a morir condenado, ya yo no voy a ir al infierno. Ya Él pagó por mí.
La paga del pecado era la muerte, yo era pecador, el Señor Jesús, el que tenía que morir por mí, era yo. Pero un día se presentó un benefactor y me dijo: Henry Antunes, quédate tranquilo, yo voy a ocupar tu lugar. Solo reconoce y confiesa que yo soy la persona que te va a libertar de ese pecado. ¿Ven? Y entonces yo no sabía, pero mi corazón estaba dispuesto, y como comprendí que necesitaba de ese benefactor, porque entendí cuál era mi situación. Mi situación era que estaba condenado, y yo entendí que la paga del pecado era la muerte y que el que tenía que pagar era yo. Pero alguien se ofreció para ocupar mi lugar, y yo le di las gracias y le di la gloria y lo acepté, y él confesó por mí, él ocupó mi lugar. Ahora yo he recibido la absolución de mi pecado. Amén. Y yo vivo hoy conforme a un nuevo orden, vivo conforme a un hombre diferente a como era anteriormente. Amén. Ya no estamos condenados. Entonces, por eso podemos decir que Cristo para mí es lo primero, Cristo para mí es lo único, y Cristo para mí es lo necesario. Amén. Entonces, cuando yo tengo eso, yo tengo la plenitud. Cuando yo vivo de esa manera, yo vivo en plenitud. Ahora ya no vivo angustiado, ya no vivo atormentado. No es que no tenga situaciones, no es que no tenga circunstancias, no es que no se presenten problemas. No, sí, siempre van a haber cosas. El problema es que yo tengo la paz que sobrepasa entendimiento. El problema es que yo no vivo angustiado, no vivo atormentado ni afligido. El Señor tiene el control de eso, y bueno, el Señor, más nada, a Él sea la gloria. Esta plenitud se vive en la confianza, la certeza y la convicción del itinerario de Dios, donde Él tiene el control absoluto de todas las cosas. El itinerario, un itinerario es una ruta donde hay estaciones por ejemplo, yo siempre lo explico de la estación del metro. Línea 1, Propatria, Peregonalde, Plaza Sucre, Gato Negro, Aguasalud, tal, va a llegar hasta el Silencio, Caño Amarillo, Capitolio. ¿Ok? Son paradas. Yo vivo dentro de ese itinerario de Dios. Entonces, ese itinerario es que cada parada, eso es cada situación que me toca vivir. Cada plan, ahí está inserto el plan de Dios. Cada cosa que voy viviendo. Solo que Dios tiene el control absoluto de todo. En ese itinerario, Dios tiene el control absoluto de todo. Y ya las cosas que me ocurren ya no son por qué, sino para qué me está ocurriendo esto. ¿Qué debo aprender? Señor, ¿para qué me estás mostrando esto? Y eso me va a dar a mí la fuerza, la sabiduría para saber que todo va a estar bien. Amén. Que todo va a estar bien, que Dios tiene el control, ¿no? Pero eso es cuando vivo dentro del itinerario. El itinerario es esta cobertura, pero si yo me salgo para acá, ya estoy fuera del itinerario, ya estoy fuera del plan de Dios, ya estoy tomando decisiones por mi misma cuenta, ya no he tomado a Dios para hacer las cosas. Entonces quiero hacer un negocio, quiero hacer una inversión, la hago. Oh, vale, yo me salió un negocio por ahí bien bueno, pero nunca le pregunté: Señor, ¿será que esto es conforme a tu orden? ¿Será que esto está bien? Entonces me metí, agarré los ahorritos que tenía, y cuando vine a ver, después, bueno, el corralito, se presentó esto, se perdió el dinero, ¿no? Oye, Señor, oye, pero no me ayuda. Ah, pero tú me preguntaste a mí, me dijiste, me consultaste, me lo pusiste delante de mí en algún momento para yo estar al tanto. Dios sabe todas las cosas, pero también quiere saber con quién cuenta usted para resolver todos y cada uno de sus asuntos. Amén. Entonces, si no lo tomaste en cuenta cuando tomaste la decisión, pero ahora quieres que te lo solucione. Pero Dios es tan fiel que lo hace. Con que hayas venido a Él te da la paz que sobrepasa el entendimiento, para que puedas entender y enderezar aquella circunstancia o situación que te sobrevino por tu desobediencia. Amén. Esta es la forma de vivir en la plenitud de Cristo, vivir bajo con la confianza, vivir en ese itinerario. En Juan 16:33, creo, la palabra sustenta. Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos vivir en confianza. Confiar, yo he vencido al mundo. Dice, os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo, ¿no?
Es decir, en Él tendremos paz. ¿Por qué? Porque Él es vencedor en todas y cada una de las cosas. Entonces tenemos que estar centrados en Cristo para vivir confiando y sabiendo, pues, que el Señor tiene el control. La palabra sustenta la confianza y el todo de Dios. La palabra sustenta la confianza y el todo de Dios. Y no es que debo confiar porque todo esté bien. No. Porque en el mundo nada está bien. Nada. El mundo sigue estando en tinieblas y en desorden. Es decir, como estaba desde el principio. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas reinaban. Pues en el mundo sigue estando de esta manera. Amén. Porque el que las desordenó es el que también reina en él. ¿Ok? El que la desordenó desde el principio, que es el enemigo natural de Dios, que fue Satanás, ese mismo sigue siendo el príncipe del mundo. Él sigue siendo el que reina. Él sigue siendo el que establece. Pero, ¿verdad? Nada está bien, por eso que nada está bien, porque sigue estando en tinieblas y en desorden. Es decir, desastres cada día más. Pero nosotros nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Es decir, no estamos en tinieblas ni tampoco en desorden, sino bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo, dentro del itinerario de Dios. Amén. Entonces, si las cosas no están bien, para mí van a estar bien mientras que mi confianza esté puesta en Dios. De allí va a venir mi paz, de allí va a venir la respuesta, de allí va a venir esa satisfacción. Amén. Nosotros no confiamos en Dios, escuche bien, porque todo está bien, sino que confiamos porque lo tenemos a Él, que es la plenitud. ¿Ven? O sea, yo no confío en Dios porque cuando yo tengo mi confianza en Dios y todo está bien. No, eso es muy fácil. Yo confío en Él, ¿verdad? Porque en Él está la plenitud y yo en Él estoy completo. ¿Ven? Entonces, como yo estoy completo en Él, Él tiene el control y Él tiene el cuidado de mí. Él sabe de qué cosa tengo necesidad. ¿Ven? Entonces, yo lo que tengo es que honrar a Dios y glorificarlo y vivir conforme a esa plenitud. Cuando lo tenemos a Él, es decir, sea cualquiera sea la situación o acontecimiento, yo voy a estar bien en medio de todo, porque mi confianza, mi todo es Él. Y eso lo vivimos todos y cada uno de nosotros sabiendo que es así. Hay muchos creyentes que cuando les toca vivir o pasar por situaciones o acontecimientos o algunas circunstancias, ponen en duda su fe. Es una de las primeras cosas que sucede en los creyentes. Se atormenta, se angustia y entonces lo primero que hacen siempre es salir a buscar cómo lo resuelvo. Oye, no tengo dinero, ¿a quién le quito prestado? O sea, no buscas en el fundamento de tu vida. No buscas verdaderamente donde tienes que buscar. No estás centrado en Cristo. Y es allí donde tienes que buscar primeramente tu paz. Señor, en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo, revélame. Señor, mire esta situación. Dame tu paz. Permíteme, Señor, saber cómo la debo de abordar. Y créeme, de allí viene la respuesta. ¿Eh? De allí viene la respuesta. Filipenses 4, 6 y 7 nos lo dice de esa manera. Que dice que por nada estemos afanados, sin que antes sean conocidas todas las situaciones que estamos viviendo delante de Dios. Es así. Ahora, ¿Dios sabe que tengo esa situación? Sí. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe. ¿Verdad? Aunque yo no he venido, Él sabe, pero Él quiere saber, pero Él que espera para saber con quién está contando usted para resolver esa situación. Entonces, dice que sobrepasa y la paz de Dios guardará y sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. O sea, nos protegerá para que no entremos en confusión.
para que no entremos en desesperación, en angustia. Por eso es que esa paz maravillosa Él nos guarda para que podamos tomar las decisiones acertadas que son guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Lo primero que hacen es, hay muchos creyentes que cuando les toca vivir, bueno, lo primero es que se quebrante su fe. Hasta duda de quiénes son y hasta reniegan de Dios con sus bocas, es decir, de boca y también con sus hechos, ¿no? Hay quienes aún en enfermedades, en cuestiones, aunque son siervos de Cristo, van a que los hechiceros, van a que los brujos, y eso no es de Dios, ¿ok? Entonces ahí está renegando de Dios, con tu boca, pero también con tus acciones. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Hay quienes cuestionan la fe que tienen, diciendo me falta fe, siento que pierdo la fe, etcétera. Hay cosas alusivas a la fe. Pero usted, amado hermano, debe saber que Dios nos da y quita. Por tanto, la fe que Dios te dio es eterna. En otras palabras, la fe no se pierde. Aunque pases por lo que pases por tus situaciones, solamente no, el enemigo siempre nos trae esa confusión para que reneguemos, para que actuemos con falta de fe. Pero esa fe que te dio Dios no da y quita, esa fe es eterna. Existe en el universo, es decir, en los cielos y en la tierra, más incredulidad que fe. Y ese es el verdadero problema. Y sobre esto debemos trabajar, ejercitando nuestra fe cada día, es decir, despojándonos de la incredulidad. El que haya más incredulidad que fe en la tierra no significa que yo no deba renovar o restablecer, robustecer mi fe. Pero para ello debemos conocer también que la fe no crece en usted. No es que la fe, como dijeron, Señor, aumentanos la fe. No, la fe no crece en usted. Somos nosotros los que crecemos en la fe. Y es totalmente diferente. O sea, si tú lo que quieres es más fe para creer, pues tú no estás creciendo conforme a la fe. O sea, la fe no crece en nosotros. Somos nosotros los que debemos crecer en la fe. ¿Ve? La fe es de Dios porque Él es quien la da. Romanos 12:3 dice que Dios es el que da la fe y nos da como dones para que como iglesia podamos hacer aquello para lo que hemos sido escogidos. 12:3 dice, digo pues, por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, la fe es de Dios. El hombre natural no tiene fe, porque la fe es para creer en Dios, para creer en lo espiritual. Usted no necesita fe para decir que esa es una corneta. ¿Por qué? Porque la estás viendo. Mientras que la fe es para creer en aquello que no se ve. ¿Ven? Por eso dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. ¿No? O sea, lo que no vemos, o sea, que no se ve al ojo humano, esa es la fe. Entonces, eso es lo que se requiere para asumir y coger y caminar conforme a ese Dios. La fe es un don de Dios y Él nos las da como don, porque somos un cuerpo en Cristo y tenemos llamado, y para que podamos nosotros constituirnos como siervos de Él, como hijos de Él, es necesario que sea por medio de la fe. ¿Okay? Por ello, siempre eso es lo que atenta contra nosotros. El enemigo siempre lo que trata es de hacernos sentir que nos quitó la fe.
pero la fe nuestra, la fe que Dios nos dio es eterna. Así como el Espíritu Santo no se va de nosotros y es el Espíritu Santo quien obra en esa fe, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros cometemos actos desatinados, eh, pero Él está allí. Tan solo con que nosotros podamos entenderlo, tan solo con que nosotros podamos eh, arrepentirnos de cualquiera de las circunstancias y volver a Él es más que suficiente. Amén. Le hablé un poquito también de la meditación santa, que es Josué 1.8. En la palabra nos permite crecer en fe. Dios sustenta todas las cosas con su palabra. Y eso es necesario que lo conozcamos. Nosotros vimos en ese pasaje de Josué 1.8 que poníamos ahora, vemos que el mandato que Dios le dio a Josué para hacerlo prosperar, es decir, crecer en la fe. El mandato es medita de día y de noche en su palabra, ¿no? O sea, hay que meditar en la palabra del Señor para que nuestra fe se robustezca. La palabra de Dios contiene fe. Romanos 10:14, creo, 14:10, no sé. Dice que 10:14. Bueno, es por ahí mismo, pero la fe es por el oír la palabra de Dios. 14 creo que es Romano. Bueno, Mateo 14. Ok. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Romanos 10:17. Entonces, tenemos que, cuando meditamos sanamente en la palabra, hacemos memoria de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la meditación. La meditación no es que yo pongo mi mente en blanco, la meditación es que puedo tomar la palabra que he leído y medito en ella. ¿Me entiendes? Me centro en ella y la disfruto, la degusto y oye, y esta palabra, qué hermoso, y trato de conocer más y buscar más y el Espíritu me va revelando y de esa manera pues mi fe se va robusteciendo. O al contrario, dice que, que hacemos memoria de lo que Dios dice en su palabra. Y digo que al contrario es lo que la palabra, lo que Dios dice en su palabra. Hacemos memoria también de sus promesas, como que también son el lenguaje de Dios, como lo hizo con los 7 remanentes en el pasado. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 10:38 también dice que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. Todo esto nos permite lo, confirmar la necesaria fe que Dios nos dio y que debemos tener para poder vivir confiadamente en la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, en la conclusión, vamos a estar compartiendo un mensaje expositivo que me parece pertinente y que es alusivo al tema que hemos estado compartiendo y que también nos permite entender la plenitud, ya que esto produce la vida espiritual. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, esa va a ser la conclusión. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, voy a estar leyendo a partir del versículo 1. ¿Lo tenemos? Yo no. No, sino que esta Biblia todavía no se adapta a mí. No, hermana, tengo una desguasadita que no, pero eso me dio agua así, aquí está. Vamos, entonces, creo que este mensaje pues es pertinente porque nos habla justamente de la vida antigua y la vida nueva. La vida nueva pues
es esa que crece cada día conforme a la que estamos llamando cumbre, que es mi vida espiritual, que me permite sentirme robustecido, que yo voy a ejercitar cada día y que es necesario que se manifieste. Pero para que esta vida verdaderamente se pueda manifestar, necesariamente tiene que desaparecer la otra. Anoche le decía a alguien que no hay cohabitabilidad entre la luz y las tinieblas. Eso es algo que debemos entender siempre. No hay cohabitación. Es decir, no pueden vivir juntos la luz y las tinieblas. O vivimos en la luz o vivimos en las tinieblas, pero no hay cohabitabilidad. Sabemos que en el término, lo conocemos, cohabitabilidad es convivir. O sea, convivir, no hay convivencia entre la luz y las tinieblas. O vives en la luz o vives en las tinieblas, pero no puedes convivir con las dos al mismo tiempo. Y nuestra pasada manera de vivir es tinieblas. Y nosotros ahora tenemos una vida de luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Sí, pero después lo vuelves a ese, pero quiero ver Colosenses 1, 13. Ahí tenemos. Estábamos en las tinieblas y hemos sido trasladados a la luz. ¿Ok? Pero quiero que sepan, en el ámbito espiritual ya eso fue efectuado. Dios ya lo hizo. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero solo que ahora lo tenemos que hacer en nuestras vidas personales. Ahora nosotros también, ese mismo acto que Dios hizo en el ámbito espiritual, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Cómo? Despojándonos de nuestra vieja manera de vivir y viviendo conforme al nuevo orden que Dios ha establecido para nosotros. ¿Ok? Entonces, esta palabra nos habla de la vida nueva, la vida antigua y la nueva. Es el mismo tema que estamos hablando. El proceso cumbre nos permite justamente caminar un día a la vez, es ir apartando aquello que sabemos que no debe estar en mí. Es despojándonos. Debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él se despojó de sus privilegios, se despojó de su deidad, se despojó de todo cuanto Él era, de todo lo que tenía para poder caminar. Pero Pablo también narra y dijo que Él se despojó de todo lo que tenía. Y dijo, eso está en Filipenses 3, no lo voy a leer, porque me quedan como 5 minutos. No lo voy a leer, pero Pablo dice que en Filipenses 3 dice que Él se despojó. Es más, dice que todo lo que Él era, todo lo que tenía, lo dejó y lo dijo que lo dio por basura, perdón, esa es la palabra, lo dio por basura para poder consolidar el Evangelio de Cristo. Entonces, son actos que tenemos que nosotros, una vez que están manifiestas, revelados a nosotros, debemos hacerlo. Ya no podemos quedarnos en esa cohabitabilidad de un día sí, un día no. Hoy camino bien, pero al día siguiente me levanté con el pie torcido y entonces el viejo que lo había sepultado, voy allá, lo excavo otra vez, lo saco y me voy y vuelvo otra vez a vivir con él. No es así. Que ese está muerto, ¿no? Leemos la palabra y dice, leo primeramente del 1 al 4, dice de la siguiente manera: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, fíjate que no dice mirada, dice mira, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Dice que debemos poner la mira es la atención. La mira es ese instrumento ese instrumento que usan de precisión para no desatinar, para no perder el foco, ¿no? Para no errar. Entonces dice que, entonces pone de manifiesto que cuando lo pone, dice que pone de manifiesto que morimos y resucitamos en Cristo. Por tanto, debemos pasar de manera definitiva a la nueva vida. Esta es una transición y se logra enfocado, es decir, poniendo la mira en las cosas de arriba, que son las cosas de Dios y no en lo físico. Es decir, quitar lo físico para poder perseverar, acaudar, para poder consolidar lo espiritual. Mientras nosotros estemos cohabitando con lo físico, nos va a costar bastante. Nos va a costar bastante, si priorizamos sobre lo físico, nos va a costar bastante consolidarnos como siervos de Cristo, con tener un mejor estatus de fe, ser más firmes en nuestros caminos. Todas estas cosas las debemos conocer y saber. Amén. Entonces, lo físico nos quita lo espiritual. Entonces, por eso dice que nos enfoquemos en las cosas de arriba. Ya no son las de arriba. Yo les diría, enfoquémonos en las cosas de adentro. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en mí. Ya no me voy a enfocar a él, no, es buscar adentro de mí. Es tener esa comunión con el Espíritu Santo. Saber que Él mora en mí. Cuando hablaba aquí en las cosas de arriba, hablaba las cosas de Dios, pero ese Dios mora en mí por su Espíritu. Amén. Y por lo tanto tenemos que buscar y compartir, tener esa relación constante y consecuente con ese Dios. Debemos despojarnos del viejo hombre, del yo. El yo ese maligno, ese yo que perturbador que siempre quiere estarnos fatigando. Es decir, yo. Y mostrar el nuevo. Primera de Corintios 15:49. Dice que, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también ahora la imagen del celestial, ¿no? Entonces, esa es la imagen, ese es el que se debe mostrar ahora en nosotros. Esa es una transición. Y así como anteriormente éramos y vivíamos y mostrábamos a aquel hombre pertinaz, imprudente, aquel hombre terco, necio, aquel hombre borracho, glotón, tal. Hoy nosotros mostraremos al hombre de Dios, al de la justicia, al de la gracia, al apacible, a ese hombre que Dios con su poder ha transformado. Amén. Pablo lo manifestó de esta manera. Pablo decía en Gálatas 2:20, Pablo decía que con Cristo estaba justamente crucificado y ya no vivía él, mas vive Cristo en mí, ¿no? Entonces es la misma palabra y es la misma forma que estamos llamados a vivir. Entonces, ser cumbre es manifestar al hombre de Dios. Ser cumbre es que esa transición espiritual se debe consolidar. Renovaos, el 5 y el 7 dice, el 5 y 7 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatrías. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. ¿Vean? Entonces, ese versículo 7, este 5 al 7, nos dice que debemos renovar la mente y despojarnos y nos permite ver la manifestación del hombre de Dios. O sea, ¿qué son todas estas cosas que les acabo de decir? Es la vieja manera, era lo que era el hombre natural. ¿Me entiendes? Pero si no me despojo de eso, no puedo mostrar al hombre de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, para que se pueda manifestar el hombre de Dios, tengo que despojarme de eso. Si yo no me despojo de todas estas cosas que nos narra acá, no se puede manifestar la nueva vida, que es la vida del hombre nuevo, la vida del hombre de Dios. El 8 hasta el 11 dice que, 8 al 11 dice la palabra, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿ve? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, gloria al Señor. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, esto forma parte de la guía y la llenura del Espíritu Santo, asumiendo el estado espiritual. Conseguiremos la sanidad sin la cual ninguno veremos a Dios. ¿Y por qué tenemos que ser sanos? Porque todo esto deja secuela, porque esta era nuestra más vieja manera de vivir. Y tenemos que experimentar esta sanidad para poder mostrar verdaderamente a este hombre nuevo. No hay forma de que nosotros, si nos sanamos, podamos mostrar al hombre nuevo. Amén. Entonces, tenemos que conocer esta sanidad sin la cual y la santidad sin la cual ninguno veremos a Dios. Hebreos 12:14 dice, esto se logra, bueno, también sabemos que esto se logra viviendo los tres hoy, que nos da la santidad y la fuerza espiritual necesaria. Y eso es importante. Los tres hoy es orar, leer la palabra, ¿verdad? Y preparar ese mensaje diario que Dios me va a estar revelando para que cuando Dios en su infinita voluntad nos propicie la bendición de los encuentros, yo estar preparado para hacer aquello para lo que he sido escogido. Amén. Pero eso lo ensayo todos los días y lo aplico a mí, ¿no? Entonces, debemos desarraigarnos de toda vuestra vieja manera de vivir, porque y logrando con el poder del Espíritu Santo, somos más que vencedores. El 12 y el 14 dice, lo tomo de 1 Corintios 3:16, dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, por tanto, del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto debemos vivir en la espiritualidad divina, porque el Espíritu, nosotros somos espirituales, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser espirituales. Así está escrito. Dice la palabra, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Romanos 8:9. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que si el Espíritu Santo está en mí, si yo soy templo moral del Espíritu de Dios, toda mi vida debe estar espiritualizada. Se debe vivir entonces la espiritualidad divina porque el Espíritu Santo está en mí. Yo debo de vivir espiritualmente y puedo hacerlo. Amén. Eso nos permitirá la manifestación del fruto del Espíritu, que es inherente a todos nosotros. Es decir, esa es la vida espiritual. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto se va a evidenciar en nosotros en la medida que nosotros asumimos que tenemos esa vida nueva, esa vida espiritual. En la medida que sabemos que siendo templo de Dios, podemos vivir de esa manera. Los versículos 15 y 17. Ya terminamos. Gracias al Señor. El versículo 15 al 17 dice, la paz y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que en sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sé agradecido. La gratitud es algo fundamental en este camino. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo puedo acotar aquí que la vida espiritual, puedo hablar que esa es la vida espiritual. En otras palabras, vida en el Espíritu, como lo revela Gálatas 5:22, que dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el 18 al 21, nosotros podemos ver aquí y podemos hablar, del 18 al 21 dice, le habla a las mujeres, dice, casadas, está sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, como conviene al Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Este 18 al 21 nos habla de la sanidad del ambiente espiritual. Una vez que nosotros vivimos conforme a este orden, ahora nosotros debemos caminar en función de sanar el ambiente de mi casa, el ambiente de mi familia. En mi familia debe haber concordancia, en mi familia ahora debe haber justicia. En mi familia ya yo no voy a ver, no hay malos tratos, no hay abusos, ¿me entienden? No hay tirantez, no, por el contrario, vivimos en la armonía y y eso, en la medida que vivimos y empezamos esto, entonces saneamos el ambiente espiritual dentro de mi casa. Los ambientes en los hogares, cuando no vivimos conforme al orden de Dios, los hogares se enrarecen. Cuando tenemos a alguien que nos hace oposición, o sea, uno por un lado y el otro por el otro, normalmente por eso tenemos que no atalayar nuestros hogares. El padre debe atalayar la casa. Señor, bendice a mi familia. Padre, mira a mis hijos. Señor, si algo no estoy haciendo correcto, muéstramelo. En fin, qué sé yo, pero nosotros debemos consecuentemente a estar atalayando. Igualmente la esposa atalayar al esposo y ora porque el hogar sea saneado. Entonces esto nos habla del ambiente familiar, la sanidad del hogar que se debe manifestar con medio del Evangelio. La gloria y el honor, bueno, el 23 dice, ya terminamos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres. Ajá, sabiendo que que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, la gloria y el honor a Dios que debemos vivir diariamente mediante el temor de Dios que nos proporciona la sabiduría e inteligencia para glorificar a Dios. Eh, el temor de Dios no es un temor no es un temor tétrico, de espanto, de miedo. El temor de Dios El temor de Dios es honra, es respeto, ¿no? Es que yo vivo con ese respeto hacia Dios, que donde quiera que yo esté, yo siempre hablo de esto porque cuando los judíos usan un gorrito, eso se llama kipá, ¿no? Lo usan los judíos, eso significa que Dios está sobre ellos. Entonces ellos lo usan para nunca olvidar que Dios está sobre ellos. Es porque desde aquel entonces no había espiritualidad. Pero ahora Dios mora dentro de nosotros, ¿no? Entonces nosotros debemos saber que yo soy templo, morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde? Acá en la iglesia, ¿no? En todo lugar donde yo esté. ¿Me está siguiendo? Entonces esa honra a Dios, ese temor reverente lo debo vivir constantemente. En todo momento debe haber temor reverente de Dios en mi vida. Y eso quiero decirle brevemente que hombres como Job, David y Salomón, esos tres hombres de los cuales Dios hizo referencia que eran conforme a él, entendieron esa verdad. Job 28:28 Job dijo que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero también David dijo en el Salmo 111:10, David dijo que el temor a Dios era el principio de la sabiduría. Y Salomón en el Proverbio 10:9 también dice que el principio a Jehová es el principio de la sabiduría. O sea que la sabiduría que necesitamos para honrar a Dios, como lo está manifestando acá, viene de ese temor reverente. Amén. Y para terminar, el 25 y el 26. Y dicen de la manera siguiente, más el que hace, ¿cómo dicen? Más el que hace injusticia recibirá la misma justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Entonces dice, juicio y recompensa nos ofrece el Señor, como dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 8, como dice,
el justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Entonces, vemos acá con este breve mensaje que recopilé en el contexto de especie de un mensaje positivo, cuando hablamos de mostraje, que está expuesto y que nosotros podemos tener la revelación, la interpretación del consenso. Este mensaje es la nueva vida que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén. Entonces el llamado es a que podamos entender que mi evangelio es la plenitud. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Amén.